¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Noticias 22. Tenemos el gusto de saludarles. Rafael García Villegas, sí. Huemansi Rodríguez. Amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarte a ti y al auditorio, por supuesto, con mucha información y muy contentos porque Luis de Tavira regresa a los escenarios como actor para interpretar a Sigmund Freud. Lo vamos a tener aquí en el estudio, como también aquí en el estudio van a estar Lázaro Azar y Ricardo Calderón, director del Centro Nacional de las Artes, para platicarnos del Festival en Blanco y Negro Piano en el Centro Nacional de las Artes. Preguntaba hace un momento cuáles son algunos de los grandes nombres y me dijeron 12. Vamos a conocerlos, los pianistas que van a estar próximamente aquí en el Centro Nacional de las Artes. A irlo agendando, y también Angélica Bellera en su segmento Pulsiones rinde un tributo y nos platica del legado de Felipe Ehrenberg. ¿Qué va a pasar con la obra de este gran artista? Esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con algo que llama la atención. Rafael, ¿tú habías tenido memoria de una casa que estuviera firmada por su autor? De verdad no recuerdo algún referente inmediato, y menos aquí en México, de esta índole. Sí, más allá de algunas construcciones que tienen la placa, que recuerdan el arquitecto que diseñó el espacio, no, aquí se trata de una rúbrica y es una casa en donde vivió Diego Rivera. Y es de Juan O'Gorman, vamos a conocerla. Juan O'Gorman, artista y arquitecto que construyó la casa estudio que ocupó el famoso pintor Diego Rivera a su regreso de Estados Unidos, firmó la casa. La casa que ocupó el famoso pintor Diego Rivera a su regreso de Estados Unidos estuvo firmada como una pintura. Su autor, el artista y arquitecto Juan O'Gorman. Así se ha descubierto después de años de investigación y esta mañana fue develada la firma. Para mí es un privilegio celebrar con ustedes el hallazgo y rescate de las firmas autógrafas del arquitecto O'Gorman, del propietario original de la casa, Diego Rivera, y en un acto muy noble, yo diría, de un enorme reconocimiento también, la firma del maestro Alvarado, el albañil que en aquella época ejecutó este proyecto. Este descubrimiento comenzó en 2007 cuando Cristina López Uribe, entonces estudiante de doctorado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, descubrió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York fotografías en donde se alcanzaba a ver la firma. Había fotografías de Guillermo Kahlo, que eran más en número que las que tenemos aquí en el IMBA, y había unas fotos también de la construcción, una foto que dice For Rent, ¿no?, afuera de la casa de Cecilio O'Gorman, lo cual va en contradicción con lo que el mismo O'Gorman dice en su autobiografía, de que la casa la hizo para su papá. Y en una de esas fotografías, al tener el original frente a mí, me di cuenta que se le alcanzaba a leer la firma. La trascendencia de las firmas es muy grande porque O'Gorman decía que su arquitectura no era artística y solo le interesaba resolver el aspecto técnico y las necesidades físicas de las personas, no sus necesidades espirituales. Yo creo que estamos ante un juego de un vanguardista. O'Gorman es parte de la vanguardia mexicana y los vanguardistas funcionan así, como diciendo lo contrario, haciéndote pensar, jugando con contradicciones, con choques, con justo lo contrario de lo que te esperas, etcétera, ¿no? Entonces yo supongo que por ahí va la idea de O'Gorman de firmar las casas. Para Luis Ríos, historiador del arte y director del museo, la firma es un aval de Rivera a su alumno y amigo O'Gorman y refrenda la alianza artística entre el funcionalismo y el muralismo, como vehículo para transformar a la sociedad a través del arte. Esta alianza se verá pronto reflejada en la gran cantidad de escuelas que construye Juan O'Gorman a instancias de Narciso Bassols, el célebre secretario de Educación Pública, de las escuelas funcionalistas con un sello utópico y que tenían integradas un mural. Las casas gemelas de Diego Rivera y Frida Kahlo, construidas por encargo del muralista al arquitecto O'Gorman, constituyen un ejemplo destacado de la arquitectura funcionalista en América Latina,
que incorporan de manera notable el estilo conocido como orgánico mexicano, porque promueve precisamente la armonía entre el hábitat humano y el entorno natural. La casa se construyó en 1932 y desde 1998 es Patrimonio Artístico de la Nación. El descubrimiento de la firma abre líneas de investigación y una de las grandes preguntas sin resolver es: ¿por qué en los primeros años de ocupar la casa, Diego y Frida, la firma fue cubierta con pintura? Bueno, lo emocionante es como algo tan pequeñito como una firma puede revelarnos tantas cosas de uno de los momentos más vibrantes, no solamente del arte de nuestro país, sino de los instantes, desde el punto de vista artístico, más efervescentes de todo el mundo. Estamos hablando de 76 años, cuando el muralismo estaba en auge, y aquí una de las grandes contradicciones, habíamos escuchado a lo largo de este reportaje varias de ellas, pero si Juan O'Gorman decía que no era una obra de arte, entonces ¿por qué firmarla? Yo creo que él ya se consideraba y se sabía todo un artista para haberla rubricado de esa manera y ahora darle una plusvalía especial a este recinto. Y además esa firma está del lado de, digamos que se puede ver de alta vista, las dos firmas de las dos casas, la casa que supuestamente iba a ser para su padre, más la casa de Diego Rivera, las dos firmas dan para alta vista, así que bueno, tampoco era como un lugar bastante escondido, ¿no? Y quede también al misterio quién fue el primero en tapar esa firma. Exacto, bueno, ya nos irán diciendo porque verdaderamente esto abre nuevas rutas de investigación y de interpretación en torno al arte mexicano que poco a poco nos irán informando. Antropología contemporánea, decía su Exactamente. Y durante medio siglo, a contracorriente de la llamada cultura institucionalizada, Roberto López Moreno ha regado a la escena literaria nacional con sus poemorales. Una invención que plantea que todo cabe en un poema sabiéndolo acomodar. Y ese rumor de tarde, viento y río. 75 aniversario de mi nacimiento. Yo creo que me deberían de festejar porque qué buena obra tiene. No por los 75 años, pero sí, ha sido un reconocimiento muy agradable. El narrador, poeta y periodista Roberto López Moreno recibió un homenaje en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Mi primer libro se publicó en 1971, Las mariposas de la tía Nati. Era un libro de cuentos, de cuentos ubicado en la atmósfera chiapaneca. Yo soy de allá, de Chiapas. Era un libro de cuentos que tenía, aparte de la imaginación con la que se hace un cuento, tenía datos específicos de una historia que todavía no se ha escrito debidamente en cuanto al desarrollo y la existencia del Soconusco, la región más fructífera del estado y de donde mucho tiempo vivió el estado económicamente. Luego de 75 años de vida, más de 50 de ejercicio en la literatura y de escribir más de una treintena de títulos, entre los que destacan en poesía, décimas lesámicas, desaurios, itinerarios y adioses, verbario de varia hoguera y sinfonía de los salmos, y en narrativa, Yo se lo dije al presidente, Las mariposas de la tía Nati, La curva de la espiral y Cuentos en recuento. ¿Qué le falta aún al maestro López Moreno, también docente en la Escuela de Escritores de la SOGEM? He estado siempre pensando en crear nuevos lenguajes, nuevas formas de decir las cosas, y en eso, pues, en la poesía me he dado un vuelo, ¿no? También en la cuentística, también en la narrativa, y todo eso ha hecho que algunos títulos se me atraviesan otros, y unos que estoy tratando se me quedan a medias, y ha sido la historia de mi vida como un juego de billar, ¿no? Y entonces resulta que vengo a los 75 años, doy la cara hacia atrás y me encuentro con que hay un montón de cosas que han quedado a medias, ¿no? Y que eran propuestas que pueden ser muy interesantes si las llevo a su realización, y pues ese es
el drama en el que me encuentro, ¿no? Mucha tinta, sí. Ojalá que realmente pues, le pueda dar uso a esa tinta. Con información de Salvador Perches Galván, Francisco Hoyos, Noticias 22. Bueno, y con motivo también de estos 75 años se le rindió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Manuel M. Ponce, y desde aquí también nos sumamos a la celebración. Lo recordabas, Goeman, uno también de los pioneros, reporteros, cuando el Cervantino comenzaba, y desde aquí un abrazo y nuestro reconocimiento. Por supuesto, hay que leerlo cuanto antes. Bien, continuamos con más. Genaro Villamil asegura que en menos de una década hemos pasado del imperio del rating, eso que llamábamos rating, al mundo hiperconectado. Y en su nuevo libro hace una revisión de los acontecimientos recientes en esta materia y nos permite entender el papel que tienen las audiencias en el gran escenario de las redes sociales. Este libro fue una revisión de un libro que hace 12 años escribí. Cuando empezaba apenas a visualizarse en el 2005, algo que podrían ser las redes sociales o la web 2.0. Sí. Y en ese momento era el momento cumbre del poder de las televisoras. Así, La rebelión de las audiencias es una revisión de la televisión que nos gobierna. Y según Villamil, especialista en medios, la revolución tecnológica que ha cambiado la actitud de los públicos también va aparejada con un hartazgo social cada vez mayor y un rezago en la innovación de sus contenidos por parte de las televisoras, al menos de las dos que formaron el duopolio a finales del siglo XX y principios del XXI. Lo veían venir, pero pensaron que eran invulnerables, que la televisión comercial en México iba a seguir siendo con la misma fórmula que describo en el libro, es decir, aliada del gobierno y del Estado, entonces el sistema iba a sobrevivir a todo eso. Pero ese proceso tecnológico se intersectó con un proceso de decepción, de enorme crítica social hacia la situación económica, social, de violencia, un descontento generalizado. Entonces se potenció y los primeros afectados o los primeros, digamos, señalados en estas audiencias en rebelión son justamente las televisoras y el gobierno. Para Villamil, esta rebelión de las audiencias tuvo su germen con el movimiento Yo Soy 132. El movimiento Yo Soy 132 no era un movimiento electoral y lo quisieron manejar y tratar y encuadrar en la coyuntura electoral de la sucesión del 2012. Pero en realidad era el manifiesto inicial de una generación que ya iba a romper el modelo de activismo tradicional y también iba a romper el modelo de comunicación tradicional. El punto más importante de la rebelión de las audiencias en estos últimos años lo podemos ubicar incluso en un hashtag, el ya me cansé. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes de ello queremos recordarle que en la UNAM se está celebrando el Festival Impulso, cuyo propósito es incentivar la producción escénica y musical entre los jóvenes. Y nos vamos precisamente a la pausa con lo más apetecible del vasto menú que nos ofrece este encuentro para los próximos días. Continúan las actividades del Festival Impulso, Música, Escena, Verano UNAM. Encuentro que apoya la producción de creadores y compañías emergentes con temas sobre la realidad social y política inmediata en formatos transdisciplinarios como títeres, ópera y teatro musical. Este fin de semana podremos disfrutar del ballet Las Bodas de Igor Stravinsky con la dirección musical de Christian Gomer y la coreografía de Óscar Rubalcaba, así como la lectura dramatizada de La Gran Familia, ¿Quién cuidará a los niños?, de Alberto y Claudio Lobnitz con la participación de la Compañía Nacional de Teatro de Limba.
la ópera de Amor y Guerra, Madrigales del octavo libro de Claudio Monteverdi, con la dirección musical y primer violín de Juan Carlos Zamudio y la dirección de escena de Benjamín Can. Y finalmente la ópera con títeres para niños, El gigante de Alzo, con la compañía Figurat Teatro y los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM, bajo la dirección musical de Raúl Zambrano y la dirección de escena de Manuel Márquez. La cartelera completa se puede consultar en cultura.unam.mx. Tenemos aquí en Noticias 22, ahora vamos con alumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral que han hecho una versión dantesca de una obra encontrada, Rafael. El manuscrito de Zaragoza, y también le ponen un toque contemporáneo. Vamos por ellos. Bueno, desde hace muchísimos años conozco la novela de Jan Potocki gracias a la acuciosa investigación y hermosísima dramaturgia que hizo Juan Tovar para la puesta en escena en el CUT de examen que se hizo en el 83. Banquete de reyes en plena sierra. Me alegra ver que empiezas a discutir. A partir de la dramaturgia de Juan Tovar, Mauricio Jiménez y el grupo de estudiantes de cuarto año de las licenciaturas en Actuación y Escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral hicieron una nueva versión para esta puesta en escena del manuscrito, que es el examen de titulación de los alumnos y se estrena mañana 18 de agosto. Y es como las 1001 noches, ¿no? Te va engarzando una historia con otra y no para. Y el personaje central es Alfonso Van Borden, que lo nombran capitán de las guardias valonas, y en esa travesía es donde empiezan a suceder pues muchísimas cosas. Encuentros amorosos, encuentros morales, encuentros filosóficos, encuentros intelectuales con distintas ideologías. Estamos frente a una estructura muy hermosa, llena de provocaciones, y esto multitemática, polisémica, y que bueno, pone en riesgo la capacidad histriónica de los futuros y ya estudiantes actores. El manuscrito estará en temporada todos los miércoles a domingos en el Teatro Salvador Novo de la Escuela de Arte Teatral hasta el 1 de octubre. Noticias 22, Irma Gallo. Por favor, estamos en tiempo. Continuamos aquí en Noticias 22 y tenemos el gusto de recibir en el estudio a Ricardo Calderón, quien es director general del Centro Nacional de las Artes, nuestro vecino. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ricardo? Gusto en verte nuevamente. Y también el gusto de ver nuevamente en este estudio a Lázaro Azar, crítico musical, y en esta ocasión uno de los artífices en la selección del festival en blanco y negro, que llega a su 21ª edición. Un festival que es toda una tradición en el Centro Nacional de las Artes y que ahora tiene... ¿Cómo estará? A ver, cuéntenos. Uy, pues va a estar muy bien, imagínate. En México somos muy de celebrar las efemérides particulares. No hay quinceañera que se respete, que no se celebre por todo lo alto. Y pues aunque ya la mayoría de edad se celebra a los 18, nosotros a los 21 años del festival pues estamos echando la casa por la ventana con 12 programas que creo que van a quedar a satisfacción de todos los gustos. ¿Cómo ha sido, qué ha sido el Festival en Blanco y Negro para el Centro Nacional de las Artes, Ricardo? Bueno, Huemantzin, estamos hablando del festival más antiguo de los que se celebran de manera cíclica en el Centro Nacional de las Artes. Justamente hace 21 años que inició esta iniciativa por el impulso enorme del creador del propio Centro Nacional de las Artes e impulsor de este festival, Rafael Tovar y de Teresa, quien fuera el primer secretario de Cultura de nuestro país. Y bueno, con los altibajos y con el paso de los años y las décadas, tal vez el festival tuvo mejores
o no tan afortunadas ediciones, pero desde hace 3 años que tenemos una espléndida colaboración con Lázaro, creo que se ha reencauzado. La 20ª edición que celebramos el año pasado fue verdaderamente extraordinaria, con 20 fechas para disfrute de los melómanos y de los amantes del piano. Y en esta ocasión tenemos 12, un número relativamente menor, pero con muchísima sustancia y con un giro muy interesante del que también podríamos hablarte. A ver, antes de llegar a ese giro, a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de la música, en particular cuando estamos hablando de músicos de calidad. Hay diferentes perspectivas, Lázaro, Ricardo. Uno es la juventud, ese joven que promete mucho, o ese joven habilidoso que está buscando la introspección, pero que hay que ponerle el ojo, o este viejo, por decir un nombre, como Peraya, que ya pasó por todo eso y ahora está más allá del apellido y de su propia fama. Y también aquellos que podrían ser como los exóticos, los que hacen aquellas cosas que no son tan comunes pero que nos atrapan. ¿Cuáles serían algunos de los elementos que ustedes analizan, que están viendo a lo largo de un año para poder encontrarse con los pianistas que vamos a escuchar aquí? Bueno, eso creo que me tocó un poco en cuanto a que es parte de la curaduría. Procuro siempre saber cuál va a ser el número total de conciertos que vamos a tener y con base en ello decidir que tiene que haber una cuarta parte de jóvenes, como bien dices, una cuarta parte de figuras consagradas, una cuarta parte de pianistas mexicanos y una cuarta parte de mujeres. Son los mínimos a cumplir. Y ya ahí vamos llenando los círculos que pueden encimarse muchas veces en la teoría de conjuntos. Y mira, en cuanto a los jóvenes, hay que ver que sean jóvenes que no vayan a quedarse en promesas no cumplidas. Este año los 3 que invité pensándolos en categoría de jóvenes son 3 pianistas menores de 30 años, pero que ya tienen una trayectoria sumamente sólida, que ya tienen una carrera internacional muy importante y que simplemente era la oportunidad de que vinieran a debutar en nuestro país y que ya los melómanos mexicanos supieran que hay que seguir con esos jóvenes en la mira. O sea, ¿quieres decir que ellos por primera vez van a tocar en México? Exactamente. Y también tenemos muchos que vienen por primera vez de las figuras consagradas. Tú decías, aquellos raros, aquellas cosas exóticas. Pues no precisamente exóticas, pero mira, este año se celebran 30 años de la muerte de Liberace, aquel pianista showman, y contra lo habitual en la programación de este festival, que procuramos ser muy canónicos de repertorio clásico, en torno al piano que suele estar del siglo XIX para arriba y para abajo, vamos a hacer un programa que es casi de cabaret o de Radio City Music Hall, con el pianista que nada menos dobló las manos de Liberace en la película de Behind the Candelabra, y eran las manos de Michael Douglas. Va a ser un programa inusual para lo que ha sido hasta ahora el festival, pero ampliamente disfrutable. Tan inusual como es que por primera vez vamos a tener, para aquellos que dicen que es que están muy clavados en el siglo XIX, no, también tenemos la mira en la vanguardia. Y qué mejor que traer a uno de los compositores vivos más importantes de la actualidad, a Friedrich Rzewski, que es nada menos que el autor de una de los juegos de variaciones para piano más importantes que se hayan escrito en la historia de la música. Un juego de variaciones que podemos poner a la par de las variaciones Goldberg o de las variaciones de Abel y de Beethoven. De hecho, hay discos que agrupan los 3 juegos de variaciones de Bach, Beethoven y Rzewski, y lo vamos a tener a él tocando eso en vivo. Yo creo que viene siendo un símil a decir que los tiempos de Carlos Chávez, cuando invitaban a Stravinsky y venía a dirigir El pájaro de fuego. O como ver a Glenn Gould con las variaciones de Goldberg, ¿no? Así, por bueno, decir un nombre, bueno, ¿no? pero en el caso de Gould era el intérprete. Aquí tenemos al propio compositor haciendo su música. Y bueno, también tenemos figurones como, por ejemplo, este año se celebran también los 25 años de la muerte de Olivier Messiaen, y contactamos al que creo que es el máximo intérprete de Messiaen en la actualidad, a Steven Osborne, que accedió a venir y accedió a tocar nada menos que Las 20 miradas al Niño Jesús, que es una obra monumental de poco más de 2 horas, que rara vez se escucha en vivo. De hecho, él mismo este año solamente accedió a tocarlas en Japón y en México. Tenemos
muchas cosas de muy alto nivel para este año. No, bueno, suena fantástico eso. Me imagino que tiene que ver con lo que comentabas hace un momento, Ricardo, de darle un tour de fuerza al festival. Terminada la 20ª edición el año pasado, e incluso desde antes hemos estado siempre en mucho contacto con Lázaro para retomar también las peticiones, las inquietudes del público. Tampoco estamos cerrados a ello. Por eso la incorporación de un compositor y ejecutante vivo. Por eso también esta licencia, digamos, del concierto con homenaje a Liberace. Pero yo pensaba que después de 20 años, sin que perdiera la centralidad que tiene y debe seguir teniendo el piano como el rey de los instrumentos en este festival, añadiéramos algún ingrediente novedoso que aportara y que sumara a la celebración del 21º. Y fue que le comenté a Lázaro, ¿qué tal si invitamos a algún otro instrumento? ¿Y qué tal si invitamos a la voz humana? Entonces, en este caso, el invitado es la voz, está presente de alguna manera, a veces evidente y a veces más insinuada a lo largo de los recitales, a lo largo de varias semanas, y es el giro. Y hemos hecho un eslogan que dice 12 fechas en las que no solo el piano lleva la voz cantante. Eso suena fabuloso. Y va a sonar muy bien, porque déjame te cuento que para abrir tenemos un programa fenomenal. ¿Cuándo es la fecha? El primero es el jueves 31 de agosto a las 8 de la noche. O sea que hay tiempo para todos, para que tomen sus previsiones y acercarse. Y déjame comentarte esto interrumpiendo a Lázaro. De aquí al día 31, que es la fecha en que arranca el festival, tenemos un 50% de descuento para que los interesados puedan comprar todos los boletos de toda la temporada y se hagan de una vez de la seguridad de un lugar. No, bueno, eso está fabuloso. Pero ven, volvamos. Ya me distrajo esa con el comercial. Sí. Mira, de entrada vamos a presentar, a sugerencia de Ricardo, que es un gran fanático de Mahler, la versión original de La canción de la tierra. Cuando Mahler compuso esto fue para piano y dos voces, después se hizo el arreglo, la orquestación, y cuando los cantantes empezaban a aprender la obra, pedían una parte de piano para estudiarla, y la parte original de Mahler era tan difícil que el editor comisionó a un tercero una reducción de estudios sin mayor chiste para que ellos la estudiaran. Y la versión original quedó arrumbada hasta 1989 que se editó. Entonces realmente es corta la vida en los escenarios que tiene esta obra. Ya se ha tocado alguna vez hace muchos años en México por Ciprián Catzaris, que fue el primero que la grabó. Pero aquí la vamos a tener tocada por Abdiel Vázquez, que además de ser un gran virtuoso, pensamos que era el intérprete idóneo para ello, porque es un pianista que trabaja mucho con cantantes en Nueva York. Entonces, pues era el match ideal para hacer esa obra. Eso es además muy importante porque para el público que no esté muy enterado en este asunto, son pianistas especializados en este periodo de la música y también especializados para poder tener un diálogo con la voz. Acompañamiento. No es tan fácil, o sea, un gran pianista no necesariamente tiene la habilidad. Es un gran acompañante, claro, es toda una especialidad y de eso hemos hablado muchísimo, hay mucha literatura y hay grandes ejemplos de los grandes acompañantes históricos. Bueno, Mahler suena infinitamente seductor. Por poner un parámetro, ¿de qué momento del siglo XIX hasta qué momento del siglo XX vamos a escuchar en esta siguiente edición de En Blanco y Negro? Pues mira, prácticamente todo el siglo XIX, porque tenemos desde los grandes arreglos de Liszt y de Chopin hasta la actualidad. Y de esa selección, que pues cuando hablamos de Liszt y de Chopin estamos hablando de los grandes del piano, ¿cómo siempre darle dentro de estos autores un guiño al público para decirle hay mucho más de lo que están escuchando hoy, de lo que están viendo en esta ocasión? Mira, por ejemplo, el segundo programa viene Alexander Kriegel, que es un pianista alemán muy joven, él entra en la categoría de los jóvenes, que él viene específicamente, lo invité porque acaba de sacar un disco dedicado a Ravel, que este año, por ser los 80 años de la muerte de Ravel, dije, él creo que sería el indicado. Pero cuando él supo que el festival giraba en torno a la voz humana, me dice, ¿qué te parece si en lugar de hacer un programa todo Ravel, ponemos un gran ciclo Ravel para iniciar y otro para terminar, y en medio ponemos obras que tengan que ver con la voz? Entonces ya había también la complicidad por parte suya,
Y en la primera parte se cierra tocando la versión para piano solo de la obra con la cual Chopin debutó en Viena y que tras escucharla Schumann dijo: caballeros, descúbranse que estamos ante un genio. Son sus variaciones sobre el H en la mano de Mozart. Y es una obra que rara vez se toca, de hecho es primera vez que se va a tocar en el festival, porque originalmente fue compuesta para piano y orquesta. Claro, la parte de la orquesta es tan insignificante que el propio Chopin muchas veces tocaba la parte de la orquesta al piano, al igual que hacía con el Andante Spianato y Gran Polonesa, opus 22. También Kriegel va a tocar el arreglo que hizo Liszt de aquel ciclo de canciones de Beethoven dedicadas a la amada lejana. Y así, por ejemplo, por el mismo tenor, en todos los programas hay guiños a la música. Sofía Pacini, que es otra de las jóvenes que viene a debutar a México, y es nada menos que recomendada por Marta Argerich, va a tocar la abertura de Tannhäuser de Wagner y la fantasía de Don Giovanni de Mozart, Liszt. Y el gran final es también para romper con todo lo que se ha hecho en México, un programa que hemos dedicado a la memoria de Rafael Tovar y de Teresa, que como gran fanático de la música para piano que era, cuando estaba en Roma asistió a un ciclo de las 9 sinfonías de Beethoven transcritas por Liszt. Y él me escribía constantemente: el concierto estuvo maravilloso. De pronto dije: ¿qué crees? Se enfermó el pianista, a ver qué va a pasar. Y lo sustituyeron de la noche a la mañana con Francesco Olivetta. Entonces dijimos, bueno, a ese cierre vamos a invitar a Francesco Olivetta, que tanto le gustaba a Rafael. Y que ha venido, varias recuerdo veces, que estuvo algunas en el Festival Cervantino, exactamente, en Bellas Artes. A que haga las 2 sinfonías más importantes de Beethoven, la quinta y la novena. Uy, pero pues va a estar. La novena va a tener algo que no se ha visto hasta ahorita en ningún lado. La vamos a hacer en la versión de 2 pianos, que también es de Liszt y poco tocada, pero le añadimos algo que no es de Liszt, sino de Wagner, su yerno, que le vamos a incorporar la versión original de Beethoven de las voces. Uy. Y para ello invitamos a 4 de nuestros jóvenes cantantes que tienen más cartel en el extranjero y que desgraciadamente pocas veces hemos tenido el privilegio de escucharlos en México. Perfecto. Bueno, lo que acaban de escuchar es absolutamente algo que está atrapando para no perderse cada uno de los conciertos a partir del 31 de agosto. Hasta el 1 de octubre. Hasta el 1 de octubre. Los conciertos son los jueves a las 20 horas, los sábados a las 19, los domingos a las 13:30. Solamente la semana de las fiestas patrias se suspenden, pero vamos con esta rutina desde el 31 de agosto al 1 de octubre. Bueno, pues es el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, estacionamiento gratuito, y la programación la pueden encontrar en www.cenart.gov.mx. Ahí viene toda la información de los solistas, los programas, etc. La invitación está hecha. Ricardo, Lázaro, muchas gracias. A y ustedes. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato aquí a Noticias 22. Gracias. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos a escuchar a un cantautor chileno que presenta disco y está de gira en nuestro país. El cantante chileno Manuel García vuelve a México para la promoción de su nuevo disco Harmony Lane. En 1995 comenzó su carrera en la música. Pasó por varios grupos entre el folk y el rock y en 2005 editó su primer disco solista. Ahora su sexta entrega, titulada Harmony Lane, fue grabada en Pensilvania, Estados Unidos, coproducida por García y Craig Thatcher, quien también es guitarrista. No solo está leyendo acerca del folk y escuchando lo del blues y todo esto, sino que precisamente lo que hablábamos en su tradición con el campo, yo dije que hay muchas cosas que tienen que ver con algo que es importante que Chile retome. Y el disco entonces lo grabamos allá con músicas chilenas, pero están las guitarras Nashville, está la guitarra barítono, están los amplificadores del año 50. Yo sé lo que quieres. García, quien nació en 1970 al norte de Chile, tuvo como su más cercano vecino al desierto. Con su madre amante de la poesía y su padre de la música, desde muy pequeño fácilmente se encontró con la guitarra. Al crecer vivió la importancia de la canción en su país, que de la democracia pasó a la dictadura y décadas después de nuevo a la democracia. Y la guitarra va a tener que ser la síntesis de esas músicas si que queremos asomarnos a ellas, o vamos a dialogar con la guitarra directamente con nuestras tradiciones cantautorales
que nos generan una curiosidad tremenda, porque muchas de estas músicas en Chile, truncadas por la dictadura, tenían que ver con nuestros genios más importantes, como Víctor Jara, por ejemplo, o Violeta Parra. García ha participado lo mismo con los Bunkers que con Calle 13 o Mon Laferte. Lo que busca es que la música esté más allá de los puristas de los géneros, pues siente que sus más cercanas influencias son Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Daniel Biglietti, Silvio Rodríguez o Víctor Jara, entre otros nombres. En la canción finalmente se produce un lugar de encuentro que no se está produciendo como quisiéramos en la política o en los acuerdos económicos o en los acuerdos interculturales que debieran en este minuto ser más amorosos que tensos en el mundo, pero lamentablemente lo segundo pesa más que lo primero, ¿no? A veces me parece que te hablo solo con el pensamiento, es así como prefiero. No pongas la corona de tu reino en la... Manuel García se presentará el sábado 19 de agosto en el lunario del Auditorio Nacional y tendrá una gira breve por diversas ciudades del país. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Siempre es un honor recibir en esta su casa al maestro Luis de Tavira, que nos tiene muy sorprendidos siempre con esta trayectoria fascinante, una vida consagrada al teatro, y lo convencieron de regresar a escena, pero actuando e interpretando a Sigmund Freud. Luis, gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias a ti por la hospitalidad y a Canal 22. ¿Qué se siente de nuevo estar del otro lado y no ser el que da los gritos, sino el que los recibe? ¿Cómo te ha tratado el maestro Caballero como director? Ha de ser un reto también para él dirigirte, Luis. Pues ha sido una experiencia fascinante. La ocupación mayor de mi vida ha sido dedicarme a ver a los actores, a tratar de mirar el espectáculo de su mente y colaborar a su acto de creación. Siempre he estado pues del lado del espectador. El director de alguna manera o el pedagogo de alguna manera es el primer espectador del actor. Y de pronto la invitación, que no deja de ser un reto que asumo con sencillez y con humildad, ha sido la de ponerme del otro lado y ver las cosas desde allí, desde la otra perspectiva, para seguir aprendiendo. Y bueno, yo comencé mi trayectoria, que va a cumplir ya 50 años, comencé como actor. Después el teatro lo va colocando a uno y a uno le toca ser obediente, y me tocó más bien la postura apasionante del director. Ahora me invitan a volver a actuar y bueno, lo intento, y lo primero que hago es lo que yo he enseñado como una primera lección a los actores, es dejarme dirigir, y estoy dejándome dirigir por un gran director como es José Caballero, que es un espléndido director en general y particularmente un gran director de actores. De manera que me siento además estupendamente acompañado por Álvaro Guerrero, por Alejandro Luna, lo que conforma un equipo maravilloso, un equipo que es un privilegio. Y platicando con Jorge Ortiz de Pinedo, dijo que fue avasallador el estreno. Platícame, la construcción del personaje, es Sigmund Freud, también es un reto doble, porque además es un personaje que vive en el imaginario colectivo. Exacto. Y que en este caso se trata de, vamos, yo he leído a Freud desde la escuela, desde la preparatoria, y lo he seguido en mis clases de actuación. Toda la teoría de la personalidad de Freud es central en el concepto de lo que es el realismo psicológico, la construcción del personaje en tanto persona, en tanto carácter, en tanto conducta también, y sobre todo, como sucede en el drama, conducta neurótica, todas estas que son categorías que no podríamos pensar de la misma manera si no hubiera existido este gran liberador y este apasionado sobre el enigma de lo humano que fue Freud. Pero este es un personaje de ficción. Entonces lo primero que yo me pongo en claro es, no se trata del Freud que conocemos ahora, el Freud que es patrimonio de la humanidad, sino se trata de un ser humano en una situación, que en ese momento él no tiene idea, él mismo no tiene idea de quién es Sigmund Freud. Yo siempre le he dicho a los actores, el personaje en la situación no sabe quién es él.
Lo que tiene claro es frente a quién está y qué está sucediendo alrededor. Y este es un momento muy particular en la estructura de la ficción, como lo ha planteado el dramaturgo, en que es el momento final de Freud, después de su épica batalla y debate por hacer claro y difundir su pensamiento, y convencido de lo que está convencido, de lo que ha descubierto y de los horizontes que abre, pero que lo ha hecho frente a una polémica constante. Es un hombre que ha estado todo el tiempo en la defensa y en la batalla por plantear su teoría y por mostrarla también en la terapia. Pero es un hombre que también está enfermo de un cáncer terminal, está al final de la vida, y que en ese final de la vida le toca enfrentar la persecución de los nazis. Él es un enemigo natural del fascismo y en particular del nazismo, en tanto se dirigió a perseguir a los judíos. Freud es judío. Y Freud es un hombre que busca una renovación de la vida social, que se opone al pensamiento fascista que desgraciadamente sigue por ahí vigente. Entonces tiene que salir exiliado de su patria, ¿no? A los 83 años tiene que salir exiliado y llega entonces a Londres justo en el momento en que Inglaterra entra también en la guerra. Entonces la guerra lo atrapa y está viviendo sus últimos momentos en esa presión, entrando Inglaterra en la guerra en lugar del exilio, abandonando su patria y todavía en la tenaz batalla por difundir sus ideas. Un momento que se podría esbozar apocalíptico, no solo para el ser humano, sino para la humanidad en general, por esta situación que se vive en la Segunda Guerra Mundial, y no obstante la vigencia de la obra, se podría decir que es el año 2017, claro, sin problema alguno. Así es. Y un tema que es muy delicado, que es el hilo conductor de la obra, la existencia de Dios. Aristóteles decía que la diferencia entre el teatro, la tragedia y la historia consiste en que a la historia le toca contar lo que alguna vez sucedió del modo más preciso. Al teatro, en cambio, le es dado contar lo que sucede siempre. Por eso el teatro es pura actualidad. Y aquello que se refiere de aquel tremendo momento histórico es algo que también nos hace pensar en lo que está pasando ahora. Pensar sobre lo que nos atañe a todos en tanto seres humanos en el horizonte de la existencia, en esta sociedad que libra la batalla entre civilidad y barbarie, y lo estamos viendo todos los días, volver a pensar sobre la condición humana, sobre el origen de la violencia, sobre las ideas fundamentales que nos dividen, resulta apasionante y al tiempo enormemente divertido. Aquí no se trata de un debate de si Dios existe o no existe, se trata de confrontar dos posturas, la del agnóstico científico frente al poeta profundamente creyente, en donde descubren que las diferencias no necesariamente tienen que humanamente separarnos. Ellos están al borde de los bombardeos, la bomba les cae a los dos al mismo tiempo. Lo que cuenta entonces, lo que queda claro es el plano ético, en donde lo humano es solidario, pienses o creas distinto de lo que yo pienso y creo. Y entonces se da un avance hacia lo verdaderamente decisivo en nuestra vida, y que es la solidaridad y la ética. Y también la honestidad del pensamiento. Por eso se puede debatir, y se debate aquí apasionadamente, no para resolver una cuestión que no tiene solución. La ciencia se mueve en el campo de la evidencia, la fe se mueve en el horizonte de la trascendencia, que nunca será una evidencia, pero las dos plantean una congruencia en la acción, ¿no? Uno debería actuar según cree, y uno debería actuar según científicamente se sustenta. Así ad libitum et ad infinitum, mi estimado Luis. Así es. Y lo más importante, ¿dónde y cuándo? Es en el Teatro Ignacio López Tarso, en San Ángel, en Avenida Revolución, en la subida hacia San Jacinto. Son los viernes, los sábados y los domingos. Los viernes a las 9,
Los sábados hay 2 funciones, una a las 6 y la otra a las 8:30, y los domingos a las 6. Los boletos se pueden adquirir en Ticketmaster y en la taquilla del Teatro López Tarso. Pues nos emociona mucho no solo tenerte en el estudio, sino tenerte de regreso en las tablas, y nos vemos en el Ignacio López Tarso para ver la última sesión del Dr. Freud. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Y con esto nos vamos a una brevísima pausa. Hay más aquí en Noticias 22 después del corte. Continuamos aquí en Noticias 22, es jueves de Pulsiones, ya está aquí Angélica Belleira, que nos va a platicar de un gran artista. Y el legado que nos deja Felipe Ehrenberg. Angélica, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Weman y Rafa. En efecto, hoy vamos a hablar nuevamente de Felipe Ehrenberg, creo que nunca está de más hablar de él. Entonces, bueno, vamos a ver esta cápsula y regresamos para platicar. Você aguenta ese trabajo? Yo creo que él tenía esa dualidad. Por un lado era este hombre regañón que siempre te iba a decir que estabas haciendo malas cosas y que las tenías que hacer de esta manera y que parecía saber mucho más que todos de todas las cosas. Pero por otro lado era este señor, este joven generoso, que realmente se envolvía con tu trabajo, que bastaba con que hubiera algo, que él sintiera curiosidad. Él en ese instante iba a poner los 5 sentidos atento a lo que tú estabas haciendo y lo iba a ver de esa manera diferente, elíptica muchas veces, para poder aproximarse a lo que te interesaba. Bueno, él tenía 3 proyectos muy demarcados que evidentemente le quitaban sueño porque sabía que el tiempo se le estaba acabando. Uno de ellos creo que va a encontrar luz antes de lo que yo misma pienso. Es una colección de objetos que uso en los últimos meses y él quería hacer un libro y él quería escribir los textos y cada uno de estos objetos que él llamó casos aislados, retomando lo que se dice acerca de todas las cosas catastróficas que están pasando en el país, todos son casos aislados. Él, jugando exactamente con esa parte irónica, llamó a estos objetos casos aislados y cada uno iba a llevar una historia. Creo que el hecho de fotografiarlos, de hacer de ellos un libro y bordear a través de lo que él escribe sobre qué estaba pensando, ya es una aventura temeraria, pero que el libro con los objetos va a existir, eso es verdad. La otra es una obra conceptual, trágicamente poética, porque él enloqueció con la vista del estudio que tenía en la casa de Huatepec y fotografiaba todos los días la salida del sol arriba del Popocatépetl, y él quería poner todas esas fotografías en un muro, una después de la otra, y abajo, en una línea que aparentemente el público que visitara la pieza no iba a ver de inmediato, iban a estar durante esos 8 meses que él tomó fotografías, todos los sucesos trágicos que aparecían en los diarios. De nuevo tenía que ver con los casos aislados. El tercer trabajo que se le quedó a medias era una cosa mucho más ambiciosa. Yo en este momento en que veo hacia el futuro me doy cuenta que ya se escribió muchísimo sobre eso, sobre los 60, sobre los 70, sobre su paso por Fluxus, sobre Boy Express. En cambio, quizá lo interesante sería hacer una retrospectiva de todo su arte conceptual. A mí lo que me gustaría y lo que yo creo que Felipe quería, siempre quiso, es que la gente pudiera entrar sin ningún problema al archivo, que en estos momentos de gran tecnología uno no simplemente viera carpetas, sino que realmente estuviera listo todo lo que la gente pudiera buscar para jalarlos en el internet. Él ya había hecho una venta anterior a Stanford. Hay una cantidad de cosas que yo creo que todavía pueden reunirse y pueden ser parte de estos archivos que, aunque estén divididos entre universidades, pueda ser como un universo de búsqueda para quien esté interesado en todo eso. Pero yo creo que si alguien tuviera la paciencia, que evidentemente no voy a ser yo, de armar este tremendo rompecabezas que es la figura de Felipe, con todas sus cosas, con sus intereses, con sus pasiones, con sus obsesiones,
con sus neurosis. I am witness of the arrival of the irate Tlaxcaltecans, of the arrival of the white and yellow and blue and red Iberians. Porque había varios Felipes, ¿no? Hay un dibujo que no tiene nada que ver con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en donde él no habla de dos personas. Él habla de todas las personas que se van haciendo y desdoblando durante una vida. Yo creo que esa sería evidentemente la cuenta pendiente que alguien con mucha paciencia, con mucho rigor y con mucho trabajo y cariño, y evidentemente con esa mirada que a veces nos olvida tener con los artistas, que es la mirada compasiva, tendría que elaborar. Bueno, como ya escuchamos, ya vimos, Felipe Ehrenberg fue un artista multiplicado, polifacético, irónico, con un filo crítico sobre la vida política, la vida sexual, la vida íntima, la vida poética. Entonces, bueno, este es un buen pretexto para recordar que el 24 de agosto, dentro de una semana, se hará un homenaje póstumo a Felipe Ehrenberg en el Museo Carrillo Gil. Un museo que tiene 3 obras en su acervo y que, bueno, estarán en esta reunión Santiago Espinosa de los Monteros, Vania Macías y Néstor García Canclini, y seguramente todos los amigos que tanto él como Lourdes congregaron en vida, ¿no? Un artista incansable. Tú estuviste, fue hace 3 meses que alcanza la inmortalidad del maestro Ehrenberg, y tuviste la oportunidad también, Weyman, de rescatar algunos testimonios en un homenaje hace un mes. Hace un mes. Y además fascinante Ehrenberg en muchos sentidos, y también la forma en que se vinculaba con otras personas. Por ejemplo, esta forma en la que Fernando del Paso le llamó el neólogo, que de alguna manera lo abraza, sus tarjetas decían neólogo, pero también se jugaba a la interpretación de ser o no ser un neólogo, ¿no? Así es, y bueno, también él era actor, fue actor, fue mesero excepcional en México, estuvimos aquí muchas veces en el restaurante aquí y también en Brasil, ¿no? Entonces, en esa sesión que tú cubriste muy bien y con mucho amor hacia Felipe, ¿no? Que se hizo ahí en Cinemanía, ¿no? Fue esta colección de películas donde él actuó de una manera excepcional también, ¿no? Entonces, yo creo que Felipe es un artista, un editor también, que, como dice Lourdes en la cápsula, ojalá que se siga revisitando, que tanto el acervo que está en la UNAM como en Stanford sean investigados, que la gente, que los investigadores, que muchos jóvenes se imbuyan en él y, bueno, que aprendan, ¿no? Y los curadores, dice Lourdes, yo no voy a armar el rompecabezas, que alguien levante la mano cuanto antes, porque yo creo que es necesario terminar ese rompecabezas. Los proyectos, todos los que nos platica Lourdes, son fascinantes, el de las fotografías, el de las figuras y, por supuesto, los hechos aislados. Hay que recopilarlos y que dejen de ser hechos aislados para que sean la realidad que de alguna manera abrazó Felipe. Así es, y bueno, también lo que ella comenta no se pudo incluir en la entrevista porque hay un espacio corto, es que, bueno, hubo una gran retrospectiva de Felipe que fue Manchuria, que estuvo en el Museo de Arte Moderno en 2008. Fernando Llanos. Fernando Llanos la curó, luego viajó a Los Ángeles y a Sao Paulo, y que aun cuando en esta exposición se habló, se desarrolló el arte conceptual, como era tan abarcadora, digamos que ella dice que otra exposición que ahonde en el arte conceptual, en los contextos de cada pieza, de cada neográfica, de cada serie, de las caminatas que él hacía, sería también muy interesante para seguir conociendo. Y en el videoarte, porque lo que hizo es tan importante como en su momento Paula Weiss, ¿no? Ay, sí, así es. Angélica, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias y le rendimos este tributo y este homenaje a Felipe Ehrenberg, y nos vemos en 15 días para seguir con las pulsiones. Y Weyman, nosotros nos encontramos aquí mañana en una emisión más de Canal 22, de Noticias 22. Tenemos un programa también muy rico mañana, y Angélica, de nueva cuenta, muchas gracias. Hay que acercarnos 20 segundos, una palabra para definir a Ehrenberg. Inabarcable. Inabarcable. Con eso nos quedamos. Gracias, Weyman. Pero no inacible. Así es. Nos vemos el día de mañana. Chao.